Bueno, estimados, muy buenos días, estimados. Espero que hayan tenido un fin de semana largo, descansado, ¿cierto? Y que estén con todas las pilas puestas para lo que se viene en este final de semestre. En esta clase vamos a continuar con lo que habíamos visto, ¿cierto? De lo que era conducción y vamos a empezar a ver ya un poco de aplicaciones de esto. Que es lo importante. Entonces, el primer ejercicio dice, y aquí es donde necesito más que nada la ayuda de ustedes. Dice, considere las pérdidas de calor desde un tanque cilíndrico de 200 litros, el cual está al interior de una casa. Nos pregunta si podemos considerar este problema como uno de estado estacionario o transiente. Además, ¿usted consideraría este problema como uno de una, dos o tres dimensiones? Explicar por qué se haría esa consideración. Vamos viendo respuestas para esta encrucijada que tenemos aquí. ¿Cómo creen ustedes que podríamos ver esto? ¿O qué análisis ustedes harían para ver esta situación? ¿Cómo sería luciría este tema? Ya, acá me dicen por interno que esto sería transiente, parece que no tan interno, ¿cierto? No para todos. Dicen en el chat que podría ser considerado como un estado transiente debido a los cambios de temperatura que existen. Ya, muy bien. ¿Cómo llegamos a ese análisis? ¿Cómo podríamos pensar ese análisis eventualmente?
Ya pues, estimados, el video está quedando larguito porque no contestan. Vamos. ¿Cómo podemos analizar esto? ¿O desde qué nos tendríamos que fijar para poder resolver esa consulta o este análisis que nos mencionan acá? Ya dice que se va a calentar agua. Ya hay que analizar entonces, hay que analizar la geometría. Bien. Hay que analizar la diferencia de temperaturas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La cantidad del agua o no. La cantidad de agua. Perfecto. Ok. Entonces, básicamente, el análisis que nosotros deberíamos hacer para poder determinar algo es el siguiente. Cómo varía la temperatura, ¿cierto?, en las distintas dimensiones, referente, ¿cierto?, a, podemos poner aquí, referente al tiempo. Entonces, ¿cómo podríamos decir que esto va a variar, ¿cierto? ¿Cómo vemos si esto analizamos un estado estacionario o transiente? La respuesta es simple. El estado estacionario transiente lo vamos a verificar si la diferencia de temperaturas entre en el tiempo es igual o distinto a cero. Si el gradiente de temperatura en el tiempo es cero, entonces no tenemos problemas. Ahí nosotros decimos que esto es estado estacionario. Pero si nosotros encontramos que la diferencia de temperaturas, ya sea del estanque o del fluido, es apreciable en el tiempo, entonces ahí tenemos que considerarlo como estado transiente y hacer el análisis completo. ¿Ya? Pero recuerden, en estos casos ustedes tienen que hacer el análisis y tienen que plantear esto según la información que ustedes le entregan. ¿Ya? En este caso le están entregando una cantidad de información muy poco, eh, muy poco clara. ¿Ya? Ahora, dice, el cual está en el interior de una casa y me hablan de un tanque cilíndrico. Nos dicen que el tanque está a una temperatura de 1000 grados o de 25 grados o de 0 grados. La respuesta es no. Entonces yo necesito saber qué es lo que me va a dar efectivamente el estado estacionario o no. Me lo va a dar este elemento de aquí. Cuando yo sepa cuáles son las condiciones que tiene el estanque o el tanque en referencia a la temperatura ambiental de la casa, ahí recién vamos a poder dar vamos a poder verificar esta hipótesis, si es un estado estacionario o no. Si el tanque y la casa están a una temperatura eh, similar, quiere decir que yo no voy a tener pérdidas de temperatura en el tiempo, ¿ya? Pero producto de eventualmente las pérdidas de masa, producto de las pérdidas de energía que tengo debido a la fuga que me mencionan acá, eventualmente sí puedo tener
pérdidas de temperatura en las distintas dimensiones, ¿ya? Entonces, sabiendo el gradiente de temperatura que existe entre el fluido y la casa, podemos determinar eso. ¿Ok? ¿Dudas o consultas con esto, estimados? Entonces, usted puede considerar esto como un problema de una, dos o tres dimensiones. ¿Cómo considerarían este problema, estimados? ¿Por qué tres dimensiones, don Leonardo? ¿Por qué pensarían o en qué se basarían ustedes para hablar de tres o una dimensión? ¿Por qué tres dimensiones o por qué dos dimensiones o por qué una dimensión? ¿A qué se debería eso? Ya. ¿Y qué me indica que el tanque es cilíndrico? ¿Que tiene volumen? Lo mismo tiene un cubo. El cubo también tiene volumen. Es más, ya sé el volumen. Es de 1 litro, de 200 litros. Entonces, ya, supongamos, porque aquí no nos dice, sí, ahí nos dicen, perdón. Nos dicen que es un cilindro. Vamos a suponer que es un cilindro cuyo largo es mayor que el diámetro. O sea, vamos a tener un cilindro, una cosa así. ¿Ya? Vamos a suponer que es un cilindro de ese estilo, ¿cierto? Pregunta, si este es el largo, ¿ya? Y yo tengo una diferencia de temperaturas aquí, tengo una temperatura ahí y tengo una temperatura acá. Supongamos que tenemos una diferencia de temperatura, ¿cierto? El agua entra o el fluido
entra o está en este punto, y cuando llega al otro punto, llega con una diferente temperatura. Es esa diferencia de temperatura, si yo la comparo con la que existe en el centro del cilindro con respecto al borde del cilindro, en donde hay una distancia R, ¿cuál tiene mayor diferencia si nosotros hacemos el ratio delta T, delta L, y en el otro caso hacemos delta T, delta R? ¿Cuál tiene mayor ratio? ¿Cuál tiene una diferencia más considerable? Delta L. Diferencia más considerable. Si mayor es delta L, ¿cuál va a tener entonces mayor gradiente de temperatura? Que está definido como esa división que aparece ahí. ¿Cuál sería? El que tiene la división más importante, más grande de estas dos situaciones. Para simplificar todavía más, la diferencia de temperaturas es la misma. Delta T es igual en ambos casos. La gradiente de delta R, bro. La gradiente del radio. Entonces, puedo considerar yo, puedo, mejor dicho, más que considerar, puedo obviar la dimensión del largo. La respuesta es sí. Si consideramos que delta T dividido delta R es mayor que delta T dividido delta L. Recordemos que como la diferencia de la distancia radial es menor, supongamos que delta T vale 100. 100 dividido 2 es mayor que 100 dividido 10. ¿Cierto? Es lo mismo pasa acá. Entonces, si la distancia radial es menor que la distancia longitudinal, lo que vamos a tener, entonces que la diferencia de temperatura con respecto al radio es mayor que la diferencia de temperatura con respecto al largo. ¿Ok? ¿Alguien no entiende o no ve lo que estamos diciendo? Ya. ¿Podríamos eventualmente considerar esto como en términos de 2 dimensiones? ¿Podríamos considerar una segunda dimensión? La respuesta es eventualmente sí. ¿Cuándo yo puedo decir sí, voy a considerar una segunda dimensión? Cuando el fluido que está dentro de este cilindro, de este tanque cilíndrico, no llena completamente al tanque. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? De manera longitudinal. Supongamos que acá tenemos, no sé, gas licuado, y acá tenemos aire.
Entonces lo que ocurre es que la transferencia de calor desde el centro del cilindro hacia el sector que tiene aire es distinto a la transferencia de calor del centro del cilindro al sector que tiene gas licuado. Entonces yo eventualmente voy a tener que hacer una consideración con la dirección que tiene aire y voy a tener que hacer otra adecuación para la situación que existe gas licuado. Entonces voy a tener la misma transferencia de calor en el fluido en todas las direcciones. La respuesta es no necesariamente. Si tenemos que el fluido llena completamente este tanque, entonces no hay problema. Ahí la transferencia de calor es unidimensional porque no importa qué sector yo analice, yo voy a tener exactamente la misma transferencia de calor en todas las direcciones. Y ahí comienzan a haber un montón de casos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo coloco una aislación térmica en este sector de aquí? Por ejemplo, que aquí tenemos aislación térmica. Bueno, lo que va a ocurrir entonces es que nosotros vamos a tener, ¿cierto?, que la transferencia de calor también va a ocurrir en una dirección solamente y en la otra va a ser prácticamente nula. ¿Ya? Pero sigue siendo una dirección acotada, ¿cierto?, a un rango en la siguiente dirección. Entonces, si se dan cuenta, no es tan trivial, y eso es lo que yo quiero lograr con este ejercicio, de que no es trivial considerar o tener en cuenta qué cosa uso. Y aquí ya no cuenta el siempre tengo que hacer esto. La respuesta es no. Nunca den por sentado una situación acá en transferencia de calor, especialmente en conducción, porque hay demasiados casos específicos. Entonces hay que analizarlos todos, lamentablemente. O ver a cuál se asemeja más. En este caso, si fuera un cilindro libre que tiene el fluido llenando completamente al tanque, yo lo que tengo que hacer efectivamente es calcular, ¿cierto? Puedo hacer la consideración de que es unidimensional. Si ya no lo es, tengo que hacer la consideración en dos dimensiones. ¿Y qué pasa si la temperatura del fondo, por ejemplo, de la distancia 0 y versus la distancia L es distinta, pero muy distinta? ¿Qué hago ahí? Tengo que considerar las tres dimensiones. ¿Y qué pasa si la temperatura dentro del tanque es, voy a inventar, al interior, el fluido tiene una temperatura de 50 grados Celsius y afuera hay una temperatura de menos 70 grados Celsius? Bueno, ahí el gradiente ya no va a ser tan estado estacionario, sino que vamos a tener que considerarlo transiente, y así sucesivamente, porque la temperatura en ambas partes va a cambiar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleven de este ejercicio? Más que números, más que formas, quiero que se lleven que no es trivial nada de esto. Y no existe una fórmula o no existe un siempre se hace así en esta parte. No siempre se hace de ninguna manera. Porque a pesar de que yo puedo tener dos situaciones diferentes, eventualmente yo puedo tener una tercera, se pueden parecer mucho, pero en realidad son diferentes porque justo en esta parte hay una aislación. Me cambia todo. Justo en el centro pasa generación. Me cambia el resultado. ¿Ya? Quiero que se lleven eso. Considérenlo para futuras situaciones. Dice, considerar un sartén de acero utilizado para hervir agua sobre una estufa eléctrica. La parte inferior del sartén tiene un espesor de 0,5 centímetros y un diámetro de 20 centímetros. La unidad calefactora en la parte superior tiene un consumo de 1000 watts de potencia durante la cocina.
y un 85% del calor generado es transferido uniformemente al sartén. El calor transferido desde la superficie de la sección inferior del agua ocurre por convección con un coeficiente H. Asumiendo que la conductividad térmica es constante y unidimensional, expresar la formulación matemática de este problema considerando estado estacionario. No resolver. ¿Ya? No van a obtener, o va a ser muy difícil que obtengan un valor numérico. No lo traten de resolver. ¿Ya? Tómense 10 minutos para analizar esto y a la vuelta vemos cómo luce este tema. ¿Cómo sería? ¿Cómo formularon el tema? Lleva la fórmula de un sistema unidimensional, pero el delta T sería igual a cero, ¿o no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque es constante, entonces no hay variación de temperatura. Asumiendo que la conductividad térmica es constante. Ah, la conductividad térmica. Ujú. ¿Cómo les Ya, queda? el C igual a cero, entonces. ¿Alguien más que haya ejecutado el ejercicio? A ver. Don Ignacio Venegas. Ignacio, Le escribió por chat. ¿cómo ejecutó el ejercicio? ¿O qué hizo durante estos 10 minutos?
Señor. Ya. Bueno, un poco largo conversar aquí. Señorita Mayron Pacheco. Profe, lo estoy resolviendo, tratando de resolver ahora. ¿Y qué tiene? Otro punto. Lo estoy analizando ahora. Ya, pero ¿qué tiene? Es que entré tarde, entonces recién lo estoy leyendo y estoy analizando. Ya. Si me da unos minutos voy a ver qué puedo hacer. Don Álvaro Rojas. Diga, profe. Lo mismo que todos sus compañeros. ¿Qué es lo que usted hizo con esta información que se le entregó? ¿Le digo la verdad, profe? No sé por qué me debería mentir. No tengo ni idea cómo se resuelve este ejercicio, profe. No sé por dónde partir. Esa es la verdad. Ya, vamos viendo. Nos entregan cierta información, ¿cierto? Nos dicen que existe un consumo de 1000 watts de potencia. ¿Eso a qué corresponde? Si nosotros lo traducimos en las variables que nosotros conocemos. ¿A qué corresponde? Esos 1000 watts que aparecen ahí. Nosotros hemos hablado de ecuaciones, ¿cierto?, de transferencia de calor hasta el momento. Esos 1000 watts, ¿a qué corresponden? Dentro de esa ecuación. Pero es el calor transferido por el calefactor. ¿Cuánto de eso llega al sartén que estoy analizando? Del 85%, 850. 850 watts, ¿cierto? Esos 850 watts, ¿a qué son iguales? Al calor generado que se transfiere al sartén. A ver. ¿Es igual a qué, perdón? Al calor generado que se le transfiere al sartén. Ya, perfecto. Y eso entre las ecuaciones que hemos visto, ¿cómo yo lo vería aquí? No era la constante por el área por dt de x. ¿Falta algo? Un negativo antes de la constante, creo. Muy bien. El área, podemos calcularla eventualmente, que va a ser dependiente del diámetro que aparece ahí. Entonces, si lo volvemos a ver, sería 850 a menos K por pi por 0,2 al cuadrado dividido 4 por delta T dividido delta X. Y en este caso delta X vale 0,5 centímetros.
sería 0,005 metros. Recordemos que normalmente la conductividad térmica está dado en watt por metro cuadrado, Kelvin o grados Celsius. Entonces necesitamos ese metro cuadrado en alguna parte. O sea, más que nada necesitamos que toda la información esté en metros y no en centímetros ni milímetros. Ya. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué más tendríamos que ver? ¿Ya? Hasta aquí creo que vamos bien, ¿cierto? Sacar la constante del acero. Para No, tenerlo. no es necesario. Vamos a dejarlo en función de vamos a dejar todo en función de varios valores. ¿Ya? ¿Cuánto es el calor que debería llegar al otro lado del sartén? La misma, ¿no? La misma, muy bien. Entonces, 850 watts también tienen que salir de la parte de abajo del sartén. ¿Y a cuánto tiene que ser eso cuando viaja en el agua? ¿O en el fluido que estoy calentando? Al agua. Sería la capacidad calórica del agua, ¿no? 1 grado por 1 grado. 1 grado por gramo de agua. Más que nada sería lo siguiente. ¿Cierto? Que viene siendo la ecuación de convección que nosotros hemos visto. El área, de nuevo, es la misma, porque se transfiere por la misma pared o por la misma superficie. Entonces va a ser H por pi por 0,2 al cuadrado dividido 4. Por, ¿cuánto vendría siendo la temperatura de la pared? No sabemos todavía, pero si nos damos cuenta, 850 y el otro valor que aparece ahí son iguales. La conductividad térmica, el calor transferido por conducción y el calor transferido por convección es el mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros vamos a decir que menos K, voy a escribir con otro color para que se diferencien ambos elementos. Menos K por pi por 0,2 al cuadrado dividido 4 por delta T dividido 0,005 tiene que ser igual a H por pi por 0,2 al cuadrado dividido 4 por la temperatura de la pared, ¿cierto? Menos la temperatura infinita. Inmediatamente podemos notar que estos se simplifican, ¿cierto? Tranquilamente. Y aquí ahora vamos a ver lo que viene siendo el delta T. Vamos a abrir esa caja que está ahí. Nos va a quedar menos K por
la temperatura 2, en este caso, ¿cuánto sería? La temperatura 2 va a ser exactamente la misma temperatura de pared que nosotros estamos buscando, menos la temperatura que está más cercana a la temperatura del la temperatura inferior, ¿cierto? Digámoslo así, la temperatura cerca del calentador, digámoslo, llamémoslo así. Y todo eso dividido por 0,0. Y eso va a ser igual a H por TW menos T infinita. Entonces, evidentemente, ¿cuál va a ser la temperatura que a mí me va a interesar? Es la temperatura infinita, ¿cierto?, del agua. Entonces, yo tengo que despejar la temperatura del agua, si se puede decir. En otras palabras, me va a quedar como que la temperatura infinita va a ser igual. Antes de eso, vamos paso a paso. Vamos a abrir los paréntesis que aparecen acá. Nos va a quedar que menos K dividido 0,005 por T sub W más T sub C dividido por K y por 0,005 tiene que ser igual a H por TW dividido nada. Menos la temperatura del agua, que yo estoy analizando, ¿cierto? Sigo escribiendo dividido y no es dividido, es H por T infinita. Entonces lo más lógico aquí, o lo más interesante, ¿cierto?, sería despejar la temperatura del agua, lo cual va a hacer que nos va a quedar que H por T infinita va a ser igual a H por la temperatura de la pared más K dividido 0,005 por TW menos K por la temperatura que está más cercana al calefactor en la pared del sartén, ¿cierto?, dividido 0,005. Y claramente ahora nosotros vemos que la temperatura del agua va a estar dada por TW factor de 1 más K dividido H por 0,005 menos K dividido H por 0,005. Todo esto por la temperatura de la parte inferior del sartén, en donde claramente podemos ver que H pasa dividiendo, de ahí dividimos aquí, pasa dividiendo acá, y como factorizamos, nos queda ese paréntesis de ahí, y H pasa dividiendo acá, y eso nos queda esto de acá. ¿Ya? Entonces, esto es un ejemplo de cómo nosotros tenemos que eventualmente lo que se llama concatenar, ¿cierto? O tenemos que armar, ¿cierto?, unir conducción y convección para poder determinar alguna temperatura. ¿Ya? ¿Hay alguna duda o consulta con lo que se hizo acá? ¿Qué serían las constantes TW y T infinito? ¿Cómo, perdón? ¿Qué serían los temas de TW y T infinito? ¿Qué es lo que ven, que representan? ¿Sí?
La temperatura infinita representa la temperatura del fluido en su seno, al centro del fluido, si se puede decir. Y TW es la temperatura, déjame hacerlo. Entonces, y aquí hay agua. Entonces, TW, T infinito, es la temperatura del agua, como quien dice, recién echada, por decirlo así. TW es la temperatura de esa pared o esa parte, la parte inferior del sartén. Y T sub C, que también aparece ahí, es la temperatura que está más cercana al calentador de agua. Vale, profe. ¿Alguna otra duda o consulta, estimados? ¿No? ¿Cómo? Ninguna consulta por mi parte. Estimados, yo necesito que de aquí en adelante, yo cuando les diga hagan un ejercicio, ustedes por último se equivoquen. A mí, si la verdad, lo importante es que se equivoquen acá. Si se equivocan en el certamen, ahí no hay mucho que hacer, ¿ya? Pero necesito que suelten la mano con estos ejercicios o con estas situaciones que les digo, porque después cuando les hable de intercambiadores de calor no van a saber qué diablos hacer, si no son capaces de ver acá lo que tienen que hacer. Entonces, mi petición para ustedes, no quiero volver a escuchar cuando yo les pregunte qué hicieron, no me digan no sé qué hacer, no, porque eso me indica que no están estudiando. Y después en los certámenes se ven los temas. O sea, esta materia que viene ahora, o sea, estamos viendo la parte que es simple en términos de ecuaciones, pero compleja al momento de análisis. La próxima semana, mañana vamos a continuar viendo un par de ejercicios y vamos a entrar en convección. Convección es mecánico al momento de tratarlo. O sea, hay que seguir una serie es un recetario, ¿cierto? Que yo parto en un punto y empiezo a ver las cosas como son. Y después, pero los pasos, cada paso, tiene un nivel de profundidad bastante alto. O sea, hay que meterse bien adentro de la... Entonces, les voy a pedir que si yo les digo, hagan este ejercicio, lo hagan. Equivóquense. Total, no pasa nada. Aquí, si se dan cuenta, lo peor que puede ocurrir es que yo les diga que lo que hicieron no está correcto. Pero por favor, no vuelvan con eso de, no, es que no sé qué hacer, no, porque eso quiere decir que tampoco están tomando ni en cuenta ni las clases, los que vienen, porque hay varios de ustedes que vienen, lamentablemente no siempre les subo las clases a tiempo, eso también es mea culpa que tengo que hacer yo. No están viendo el libro, que igual uno puede meterse al índice y ver, este tipo habló de esta cuestión, listo, me meto al capítulo y empiezo a ver qué es lo que tiene que decirme el libro. Pero necesito también que ustedes trabajen este tema, porque si no, créanme que la mortandad que va a haber en el certamen va a ser grande, porque es un tema complicado, ¿ya? Así que eso para que lo tengan en consideración. Mañana vamos a terminar un par de ejercicios de esto y nos vamos a meter de lleno a convección, cosa de que ya estar perfilándonos hacia intercambiadores de calor, ojalá en 1 o 2 semanas más, ¿ya? Eso, estimados, que tengan muy buena jornada. Cuídense. Ya, profe, que esté bien.